Cracks, el COVID no da tregua y lamentablemente en nuestro país los contagios otra vez están aumentando, tanto así que ya se habla de que la tercera ola es inminente. Por ello, la posibilidad de que los estadios vuelvan a cerrar está contemplada por algunos equipos, aunque de momento no se han anunciado nuevas restricciones. De hecho, en la Ciudad de México se descartó que el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario vayan a cerrar. No estamos cerrando ninguna actividad. O sea, creemos que ya en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro también para la ciudad y por eso el objetivo es vacunar. Ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad ni social, ni económica, ni cultural. Así lo dejó en claro la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por lo que América, Cruz Azul y Pumas tendrán público en sus gradas. Todos los días tenemos muy buena información de la Liga Mexicana y de los mexicanos en el extranjero. Suscríbanse a Cracks MX. Los Tigres hicieron historia empezando el año con su buena participación en el Mundial de Clubes, logrando lo que ningún otro club mexicano ha hecho. Después, ficharon a Florian Thauvin en busca de mantenerse dentro de la élite, y es precisamente este francés el que asegura que por lo menos en la Ligue 1 de Francia, los felinos pelearían por ser de los mejores. On a une équipe avec de très bons joueurs, avec beaucoup de qualité. Y a pas, honnêtement, notre équipe elle pourrait jouer dans le championnat de France et elle serait bien classée sans problème. Donc il y a beaucoup de qualité dans notre équipe. Thauvin también explicó en esta entrevista que recién publicó Nuestra Liga que tiene buenas referencias del campeonato mexicano. Oui, Dario il m'a dit que du bien du Mexique. Lui il jouait à l'América. Il m'a dit qu'il y avait de grandes équipes au Mexique, que c'était un beau championnat, un championnat différent de la France. Mais pour le moment, j'ai besoin de voir pour apprendre. Por lo pronto, el nuevo francés de los incomparables estará en Tokio con su selección, por lo que su debut en la Liga MX tendrá que esperar. ¿Qué opinan ustedes, cracks, de las declaraciones de Thauvin? Hola cracks, yo soy Saori y hoy hablaremos de la Copa Oro edición 2015. Este año la sede fue compartida entre Canadá y Estados Unidos. El tricolor estuvo en el grupo C junto a Trinidad y Tobago, Cuba y Guatemala, clasificando con 5 puntos. En los cuartos de final, México le ganó con total dramatismo a Costa Rica en tiempos extras y en las semifinales la selección presentó su venganza a Panamá porque si recuerdan en la edición pasada los panameños los eliminaron, pero esta vez lograron el triunfo también en tiempos extras. Y ya en la final México se enfrentó a Jamaica y le sacaron la victoria de 3-1. El goleador de esta edición fue para Clint Dempsey con 7 tantos. Y en la lista de jugadores a destacar, mencionaré a Guillermo Ochoa, Diego Reyes, el Tecatito, los hermanos Dos Santos, Andrés Guardado, el hermoso Peralta y Carlos Vela. Y en algunos datos extra, por primera vez Canadá era anfitrión de este torneo. Durante la semifinal contra Panamá, un jugador panameño intentó cabecear dentro del área, pero para su mala suerte cayó sobre el balón, quedando su estómago encima de él, ocasionando que el árbitro marcara una mano. Obviamente esto generó un enojo en el equipo, pues Panamá amenazó con salirse del estadio por un penal que era con el que México ganaba. Se decidió que el campeón enfrentara al campeón de la edición anterior en un partido para definir al digno representante en la Confederaciones. Ya por último, este año regresó el duelo por el tercer lugar, donde Panamá logró la victoria contra Estados Unidos. Campeón de esta edición, México. Malas noticias para el Querétaro. Los Gallos Blancos denunciaron que una persona se metió con identificaciones falsas a sus instalaciones y ahí se robó computadoras en donde hay archivos históricos importantísimos para el equipo. Esto lo denunciaron a través de sus redes sociales con imágenes del responsable. El Querétaro también dio a conocer que a quien dé información para localizar a este individuo le darán un bono gallo de por vida, así que imagínense lo importante del material robado. Lamentable, y ojalá que pronto los Gallos puedan recuperar sus importantes archivos. Raúl Jiménez está de vuelta desde este sábado con los Wolves, que jugarán contra el Crew Alexandra de la tercera división de Inglaterra. Pero no será el único partido, pues se vienen varios juegos del lobo mexicano al hilo. Ojo a los duelos. El sábado 24 van contra el Betis, luego se enfrentarán al Stoke City, el Coventry será el cuarto rival de la pretemporada y esta cierra contra el Celta de Vigo. No habrá duelo contra mexicanos, pues Guardado está lesionado, Lainez en Tokio y Araujo recién estará terminando la Copa Oro. Todos los partidos del Wolverhampton serán transmitidos a través de su página de Facebook.
Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. André Pierre Gignac portará el 10 y será el capitán de la selección de Francia en Tokio. El Querétaro contra América, que inaugura la Apertura 2021, será transmitido por Televisión Azteca, pues Imagen cedió los derechos. Desde el Atlético de Madrid, el San Luis anunció la llegada de Juan Sanabria, que jugó cedido con el Zaragoza la temporada anterior. Grupo Pachuca anunció que compró el Estadio León, por lo que la Fiera no tendrá complicaciones para jugar ahí mientras terminan su nuevo estadio. Cracks, y por fin el Cruz Azul hizo oficial la llegada del Quick Mendoza, quien ya tenía un par de semanas con el equipo. Y bueno, cracks, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy con mucha información. Un placer estar con ustedes. También nuestro sábado ya fin de semana. Ya fin de semana y que va a haber más videos obviamente para que estén bien informados, titulares. En el fin de semana ya saben que acostumbramos aquí en MX a algunos especiales para que no le pierdan detalle, ¿no? A estos videos. Ya saben que aquí abajito les dejamos las redes sociales, obviamente, para que vayan a seguirnos a nosotros, a los de Cracks Argentina, Cracks Colombia, Cracks pues, internacional. Internacional. Y pues síganos a todos. A todos. Tal, nosotras Nos vemos muy pronto. pronto.